Preciosa noche, me gozo en verle. Gloria al Señor. Después de un día de trabajo, Dios nos concede estar en su casa. Gloria al Señor. Ciertamente en su misericordia estamos de pie. Aleluya. Podemos desear y benecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gloria a Dios. En esta noche vamos a estar trabajando la lección que dejamos para el Día de las Madres. Le voy a decir, la base bíblica está en 2 Corintios 10. Pero para los que tengan expositor, la clase parece que es la 11. No estar seguro. Sí, es la 11. El Señor les bendiga. ¿Tienen una pregunta? Sí. Amén. Gracias. Que el Señor lo multiplique. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Voy a presentarme delante del Señor para que sea Él que se glorifique, tome el control, que sea Él hablándonos por medio de su palabra. Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias porque en tu misericordia estamos en tu casa compartiendo con mis hermanos de la rica bendición que es tu palabra, Señor. Acuérdate que sin ti soy nada, Señor. Pero en tus manos, Señor, podemos alcanzar grandes proezas, Señor. Te pido que a través de tu Espíritu Santo en esta noche, tú nos reveles tu palabra y pongas el querer como el hacer para poderla llevar a cabo, Señor. Para llevarla a cabo en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por la bendición y el privilegio de servirte, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, estamos reponiendo la clase que tocaba el Día de las Madres. 2 Corintios 10. Y también vamos a tocar algo del 11. Sí, ahí mismo el 11 en adelante. Lleva como título Depredadores en la iglesia. Gloria a Dios. Versículo clave, 2 Corintios 10, 5, que es un versículo muy conocido. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor. Y ciertamente, ¿verdad? Lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Gloria a Dios. Yo sepa usted que uno se tiene que estar examinando constantemente. ¿Cuántos lo creen? Amén. El pastor decía el martes: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y el salmista decía: líbrame de los que me son ocultos. Así que tenemos que estar haciendo un autoexamen. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cómo está nuestro proceder con Dios? Para que entendamos, ¿verdad?, que este hombre natural muchas veces razona y puede salirse de lo que Dios ha establecido. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. Para darle un poco de contexto, ¿verdad?, no voy a traer una historia, pero ciertamente en este pasaje dirigido a la iglesia de los Corintios, había un grupo, ¿verdad?, de falsos maestros que se habían levantado y estaban siendo, ¿verdad?, lacerando la salud espiritual de la iglesia. Y ciertamente también la figura del apóstol Pablo, y se cuestionaba pues si era o no era un hombre valiente, o si era un hombre o no osado. Gloria a Dios. Pero ciertamente, ¿verdad?, se laceró mucho la figura del apóstol Pablo, y ciertamente por medio de murmuraciones y comentarios, ¿verdad?, pues ciertamente se ve como del capítulo 9 al capítulo 10 cambia el tono del apóstol Pablo para dirigir esta carta. Gloria al Señor. Recordemos que la iglesia de Corinto, aunque se manifestaban los 9 dones, era una iglesia bastante difícil. Gloria al Señor, bastante en situaciones muy particulares. Y ciertamente, ¿verdad?, el apóstol Pablo pues tiene que llamar a la conciencia de lo que es la palabra, a la esencia de la escritura, para que entonces pues el pueblo pues no siguiera siguiendo esos líderes, ¿verdad?, supuestos maestros. Y en la clase, ¿verdad?, el editor le pone depredadores en la iglesia.
Y sabemos que un depredador es alguien que busca una víctima, ¿verdad que sí? Los depredadores tienen un instinto y ven buscando una persona, una víctima que esté herida, ¿verdad? O enferma, para entonces tomar ventaja y cazarlo, ¿verdad? Pero el hombre de Dios y el hombre espiritual tiene que tener un carácter de Cristo, el cual ciertamente como hombres y mujeres de Dios debemos ser todo lo contrario. ¿Habrá depredadores en la iglesia? Ciertamente los hay. No en esta, gracias al Señor, porque aquí todos los que servimos al Señor, pues ciertamente el Espíritu da testimonio. Pero lamentablemente en este tiempo hay mucha gente que se llaman ser y no lo son. Y nosotros tenemos que tener claro dos cosas. Primero, conocer la Escritura y vivir una vida en el Espíritu. Si usted conoce la Escritura, usted puede identificar un falso maestro. Si no conoce la Escritura, le va a tener que decir amén a todo lo que digan por ahí. Por eso es importante conocer la Escritura, comerse el rollo. Gloria al Señor. Y segundo, tener una vida con intimidad con Dios. Ciertamente el Espíritu Santo da testimonio. Gloria a Dios. Bien. Gloria al Señor. Vamos a leer, aunque el expositor no lo tiene, vamos a leer en el capítulo 10, vamos a darle lectura corrido, porque en el expositor pues brinca, pero creo que nos da tiempo, por lo menos el capítulo 10, darle corridito. ¿Quién me puede leer el 1 y el 2, por favor? El 1 y el 2 del capítulo 10 de 2 de Corintios. Vamos a ver. Sí, por favor, rapidito. Yo, Pablo, ¿verdad? Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Luego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, porque estoy dispuesto a proceder resueltamente contra el muro que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Así que vamos viendo, ¿verdad?, un tono, ¿verdad?, un poco difícil en esta introducción del capítulo 10, porque lo que le expliqué, ¿verdad?, que había gente que cuestionaban el ministerio de Pablo, ¿verdad? Ciertamente pues va a haber gente, ¿verdad?, que habla y va en contra de los líderes espirituales. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, con las personas que Dios ha puesto. Gloria al Señor. Si usted se busca por ahí en las primeras iglesias que aparecen en Apocalipsis, aunque la salud espiritual de muchas iglesias no era muy buena, la Biblia le dice al ángel, escribe al ángel de la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado a la hora, ¿verdad?, de hablar del líder y mucho más del siervo que Dios ha puesto, ¿verdad? Gloria al Señor, y hablo en términos generales. Gloria al Señor. Así que eso es lo que estaba pasando, y estos dos versículos arrojan luz, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, un contexto dentro de lo que es la iglesia. Así que nosotros también nos ilumina, ¿verdad?, en esta hora, y tengamos mucho cuidado. Dice el versículo 3, que es un versículo que conocemos muchísimo. Gloria al Señor. Ahí el apóstol Pablo enseña y señala cómo es que el creyente debe actuar. Aunque tiene un contexto histórico, a nosotros nos habla, porque este versículo lo estamos oyendo desde que éramos pequeñitos, por lo menos los que estamos cogiendo escuela dominical desde chiquitito. Gloria al Señor. Yo no sé si Chago también, chiquito, cogiendo escuela dominical, un versículo que conocemos mucho. Gloria al Señor. El 3 y el 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gloria al Señor. Ciertamente tenemos un estuche, ¿verdad? Ciertamente vivimos un cuerpo natural, que es una realidad, y hay una lucha, hay una milicia, hay una guerra. Gloria al Señor. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo milita el cristiano? Vamos a ver. Por el Espíritu. Amén. Y entonces habla de unas armas. ¿Cuáles son las armas del creyente? Del cristiano verdadero. Ajá, por ahí dicen ayuno, oración, Biblia. Gloria al Señor. La palabra, ¿verdad que sí? Ahora, podemos hablar y decir, aquel hermano puede estar andando en la carne, o aquel fulano puede estar andando en la carne, y podemos identificar
Gloria al Señor. ¿Quién y quién no está andando en el Espíritu? No es que usted juzgue, ¿verdad? Pero ciertamente por la palabra y el conocimiento, ¿verdad? La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Ahora, ciertamente nosotros tenemos que examinarnos día a día cómo estamos andando. Porque es fácil uno para allá, pero para acá. Cuando es centrífugo, que es hacia afuera, todo es chévere. Pero cuando es centrípeto, que es hacia adentro, por eso es que nosotros tenemos que estarnos examinando, hermano. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Malvado y perverso. Y debemos reconocer eso. Porque el apóstol Pablo nos está diciendo, no militamos según la carne. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ciertamente, el andar en carne implica que vivimos en un mundo que está corrompido, que es difícil, ¿verdad? Que hay situaciones, gloria al Señor, que nos da a veces, ¿verdad?, un poquito de coraje a las cosas, ¿verdad? Que sí, la Biblia dice que airaos, pero no que. Pero a veces uno, ¿verdad?, como que, wow, Señor, fortaléceme. Wow, Señor, no puedo, porque no es fácil. Hay situaciones, gracias, hermana Marta. Hay situaciones, ¿verdad?, que pueden sacudir, gloria al Señor, nuestro temple, nuestro carácter. Pero es ahí donde el Espíritu Santo nos da fuerzas para proceder como creyente, para militar como creyente. Sepa usted que quizás aquel que le hace la guerra no es el vecino, no es el familiar, es el que está detrás del familiar. Eso debemos entenderlo, porque hay una guerra espiritual y a veces nos podemos desenfocar. Gloria al Señor. Y Dios nos ha dado unas herramientas, que es el ayuno, la oración, la palabra, y decirle al Señor, Señor, mira esta situación, mira este problema, toma dominio y control de mis emociones. Porque si no actuamos así, actuamos como cualquier persona, pues andaríamos naturalmente. Hay dos naturalezas que existen en el creyente. Se supone que el viejo hombre, ¿dónde esté? Sepultado, ¿verdad que sí? Juntamente con Cristo. Así que ciertamente, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Y no es que yo me quiera presentar como el más espiritual y más creyente, hermano, pero tiene que uno reconocerse día a día cómo estamos andando. Cómo estamos andando. Pues en este caso, ¿verdad?, se está hablando de una situación muy particular dentro de la iglesia de Corinto, pero nos habla a nosotros también de que tenemos unas luchas y que dentro de esas luchas y esa guerra espiritual tenemos unas herramientas, unas armas espirituales que debemos ponerlas en acción para poder hacer la voluntad del Señor. Versículo 5, y me lo lee, y el 6. Segunda de Corintios 10, 5 y 6. Lo leo, hermano. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuántos argumentos puede haber en una mente del hombre? ¿Cuántos argumentos puede haber en mi mente? Muchos, ¿cierto? ¿Cuántos razonamientos puede haber en mi mente? Cuando venimos a Cristo, por lo menos yo me crié en el Evangelio y tenía montones de argumentos menos los bíblicos. Vivía de espaldas a Dios dentro de la iglesia. Pero cuando nací de nuevo, por su misericordia, Dios me salvó de la muerte. Dios tuvo que empezar a darme revelación por su palabra y yo mismo tuve que empezar a derribar argumentos. No es decir, Señor, aquí estoy, hazlo tú. Ciertamente Él va a hacer la obra, pero yo soy el que tengo que derribar argumentos. Y es bien fácil identificar argumentos en personas para derribarlos, y ciertamente hay una función como creyentes donde podemos, ¿verdad?, ayudar a otros a enmendar su camino. Eso es parte. Pero yo tengo que derribar argumentos en mi hermano, y eso es todos los días, constantemente tenemos que derribar argumentos que pueden venir a nuestra mente, razonamientos, ideas, filosofías, que pueden ser bonitas, que pueden sonar sutiles,
pero tenemos que derribarlos y llevarlo a la obediencia de Cristo. Hermana François. Y ataques mentales y depresión, ¿verdad? Porque cuando leemos este versículo regularmente pensamos que si otra persona nos dice algo opuesto a lo que creemos, pues tenemos que derribarlo, pero no pensamos que a veces en nosotros mismos se levantan esas fortalezas. Amén. Ayer yo estaba hablando con una chica y esta chica recibió mucho ataque mental de depresión y de suicidio. Y yo le dije, mira, el campo de batalla en la mente, van a llegar muchísimos pensamientos, pero nosotros tenemos que aprender a defendernos con las armas que no son carnales, que son Biblia, ayuno, oración y sobre todo mantenerse orando, siempre mantenerse orando. Amén. Mire, hermano, eso que dice la hermana François es muy cierto. Yo una vez pasé por un momento bien difícil, estrechez emocional, y a veces nosotros le cogemos como cariño a la y bendito. Al puertorriqueño le gusta mucho la y bendito, y nos gusta acariciar mucho, como que pues pasamos por esto, pero ay bendito. Y tuve que sacudirme en el nombre de Jesús, y cogí un versículo muy mío. En aquel tiempo eso fue como el tanque de guerra para esa guerra que estaba pasando. Y dice, me empujaste con violencia, pero mi ayuda ha sido Jehová. Y cuando venía el pensamiento, me empujaste con violencia, pero mi ayuda, y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge en mi cabeza, unge en mi copa está rebosando. Ciertamente mirarás, hermano, y la palabra empieza a hacer un efecto tan glorioso. Pero cuando empezamos, ay bendito, me dejaron de hacer, derribando todo argumento, con toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, para llevar a la obediencia de Cristo, hay que conocer a Cristo. Hay que conocerle. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:6, a fin de conocerle y entenderle. Y cuando usted conoce a Cristo, usted opera y tiene la mente de Cristo y dice, espérate, ¿cómo el Señor lo haría? ¿Cómo dice el Señor en su palabra? No andamos como nos salga el día, andamos conforme a lo que Él trazó en su palabra. A fin de cuentas, su palabra es una bendición para mí. Si yo guardo la palabra de Dios, a mí me va a traer bendición. Si no la guardo, Dios sigue siendo Dios en su trono inconmovible. Pero a mí me trae buenos resultados. Dice, será medicina a tus huesos. Y eso es de qué se trata, hermano, conocer a Cristo. Y así vamos derribando argumentos, ¿verdad? Y ciertamente van a haber gente que se van a levantar con filosofías y pensamientos. Yo le puedo hacer una serie de testimonios de personas que me han hablado hasta de los ovnis, que si son salvos. Fíjese de eso. Fíjese de eso. Hay cosas que ciertamente tenemos que contender ardientemente con la fe, ¿verdad? Pero como decía nuestro pastor el martes, alguien que me busque Proverbios 16:6. Mira lo que dice ese versículo. Versículo muy hermoso. De hecho, el capítulo 16, aunque todos los proverbios son hermosos, ese capítulo 16 se llama una joya. ¿Quién lo tiene? Proverbios 16:6. Habla de misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén, gloria al Señor. Así que ciertamente con misericordia y con verdad, ¿verdad? Con rectitud se corrige al pecador, gloria al Señor. Y dentro de lo que es la iglesia, dentro de la dinámica que es la iglesia, ¿verdad? Y dentro de la enseñanza de la iglesia, a veces se levantan ciertos pensamientos que hay que derribarlos en el nombre de Jesús. Amén. Se levantan filosofías y razonamientos, gloria al Señor, que parecen bonitos, que parecen espirituales, pero cuando lo llevamos a la luz de la Escritura y la esencia misma y la sustancia no se sostienen en la Escritura. Y recordemos, hermanos, que el enemigo se viste de ángel de luz. Hay cosas que parecen espirituales, hay cosas que se ven muy bonitas, pero por eso es que es importante que tengamos discernimiento de espíritu, conocimiento bíblico. Más allá de una escuela dominical, usted se supone que saque tiempo para escudriñar la Escritura. ¿Qué es lo que Dios tiene para conmigo? Y puedes leerle un versículo hoy y mañana Dios te habla por el mismo versículo de otra forma, otra situación que puedes estar pasando. Y así vamos derribando argumentos, altivez. Gloria al Señor, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos todo pensamiento cautivo. Tomar posesión de esos pensamientos.
¿Cuántos pensamientos corren por nuestra mente? Y cuando estamos en un tapón y nos hacen un corte pastelillo, corren más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, hermano, porque somos seres humanos. Pero entonces estamos prestos y prontos para castigar toda desobediencia. Con nuestra obediencia, que como dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El salmista decía, después de haber pasado en el Salmo 51 un proceso hermoso de restauración con Dios, después de haber confesado su pecado, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Mire, hermano, sepa usted que usted todos los días empieza una batalla campal con su yo y con mi yo. Sí, hermano, eso es una realidad. El apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y vamos derribando todo pensamiento y toda altivez que se pueda levantar. Y el ego, que muchas veces se quiere como que el protagonismo, tantas cosas que pueden venir que a Dios no le agradan. Y cuando conocemos a Cristo, lo llevamos a la obediencia, porque sabemos cómo Cristo nos modeló en su palabra. Gloria al Señor. Él dice en su palabra en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gloria al Señor. Y ciertamente, ¿verdad?, vamos derribando argumentos nosotros en nuestra mente, gloria al Señor, en nuestro corazón, gloria a Dios, y ahí vamos agradando al Señor, y de esa manera podemos modelar y enseñar a otros el camino perfecto de Dios. Bien, el 7, ¿quién me lo lee? Y el 8. Ayúdenme. Sí, 10. Mira estas cosas según la apariencia. Si alguno está confiado en sí mismo, que es de Cristo, también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié aún un poco de nuestra potestad, la cual el Señor nos dio para la edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. El 9 también. Porque no parezca como que os quiero espantar por cartas. Amén, gloria al Señor. Así que esta situación, ¿verdad?, había muchos que ponían en tela de juicio, ¿verdad?, el llamamiento del apóstol Pablo, gloria al Señor, su desempeño como edificador, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pablo fue apóstol, gloria al Señor. Mira cómo dice, mira las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, gloria al Señor. Porque aunque no me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, ¿verdad? Así que ciertamente, ¿verdad?, había una situación difícil ahí entre los corintios y el apóstol Pablo, gloria al Señor, y por medio de esta carta, ¿verdad?, se nota también un carácter humilde del apóstol Pablo, ¿verdad? Gloria al Señor. A veces podemos decir, wow, el apóstol Pablo, wow, Moisés, pero ciertamente yo me puedo poner un poquito, ¿verdad?, si pudiera entender un poquito lo que estaba pasando a Moisés. Imagínense por lo menos 100,000 personas pidiéndole carne que estaban cansados del maná. Y el pobre Moisés allá con el sol y uno dice, bueno, pero ¿por qué Moisés golpeó la peña, hermano? Y a veces nosotros tenemos que entender eso. Y el apóstol Pablo en este grupo, ¿verdad?, esta iglesia, pues se cuestionaba su liderato, su ministerio, gloria al Señor. Unos lo juzgaban de ser altivo, otros lo juzgaban, ¿verdad?, de no tener la autoridad, ¿verdad? Así que ciertamente con la sabiduría que Dios le dio, ¿verdad?, pudo establecer que dentro de esa dinámica que se puede dar dentro de la iglesia, donde mucha gente puede señalar, gloria al Señor, no andamos según la carne, militamos según Cristo, según las almas que nos han dado, gloria al Señor. Y ciertamente a veces, dice la Escritura, y esto lo digo, ¿verdad?, porque tiene que ver con la clase, que le ponemos timón a las grandes naves, ¿verdad? Usted ve un barco enorme, ¿qué lo mueve? Un pequeño timón, ¿verdad que sí? Y le ponemos freno a la cabeza de los caballos.
Yo tuve caballo y uno solo tuve y no quise tener más ninguno. Pero ciertamente uno puede tomar ese animal que es tan fuerte, porque un caballo tiene una fuerza impresionante y lo puede llevar para aquí y para allá, pero con muchas veces podemos tener problemas. Dice la Biblia que es una llama que enciende un gran fuego, y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque esa dinámica se estaba dando aquí prácticamente, ¿verdad? Se estaba escarneciendo al apóstol Pablo. Gloria al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que es, ¿verdad? Podemos decir, como lo que podemos expresar. A veces hablamos sin pensar. Dice la Biblia que el hombre que es capaz de tener control sobre su lengua es un hombre bienaventurado. Y ahí mismo en el capítulo 16 del Proverbio dice que mejor es el hombre que controla y domina su espíritu que aquel que toma una ciudad. Imagínense. O sea que debemos reconocernos, hermanos, porque nosotros tenemos una herencia donde tendemos a calentar un poquito la sangre, tenemos a ser un poquito, ¿verdad?, prontos para otras cosas, y ciertamente debemos reconocer eso y darle espacio a que el Espíritu Santo se glorifique, tome dominio y control. Hablo por mí, gloria al Señor. Que sea el Señor el que nos dé mansedumbre, bondad, templanza. Que sea el Señor el que tome dominio y control de nuestras emociones. Gloria al Señor. En una sociedad que es hostil, que es violenta, donde ciertamente el escenario que nos ha tocado es un poco menos simpático que cuando nos criábamos, pero ciertamente somos luz. Somos la sal de esta tierra. Gloria al Señor. Y nos ayuda el Señor, ¿verdad?, para que ciertamente, pues, por medio del Espíritu Santo podamos llevar el buen testimonio, presentarnos como cartas abiertas y dar la gloria al Señor, porque nos fortalece. Yo sé que no es fácil, yo sé que muchas veces quisiéramos hacer otras cosas, gloria al Señor, pero tenemos que estar, gloria al Señor, como dice la Escritura, prontos a castigar toda desobediencia, empezando por uno mismo. Gloria al Señor. Dice el 11: esto ten en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. ¿Por qué? Porque decía, escribe las cartas y es muy guapo allá con las cartas, pero cuando esté aquí de frente, cuestionaban la osadía, ¿verdad? Y a veces la gente pues confunde, ¿verdad?, lo que es el hombre de Dios, ¿verdad?, y cómo se conduce. Y muchas veces pues confunden eso como cobardía, ¿verdad? Por ahí dicen, lo cortés no quita lo valiente, pero ciertamente el creyente puesto en las manos del Señor, ¿verdad?, tiene que andar como Cristo anduvo, pero tiene que tener, ¿verdad?, rectitud, ¿verdad? Y muchas veces hay que parársele de frente a mucha gente, ¿verdad?, que tratan de lacerar el cuerpo, gloria al Señor. Yo he visto a nuestro pastor hacerlo muchas veces, con toda la autoridad que Dios le ha dado, gloria al Señor, y en mi caso personal me ha tocado algunas veces sin faltarle respeto, con la autoridad que Dios nos da, ¿verdad?, y establecer ciertos puntos, porque es la obra del Señor, porque es el rebaño que Dios en su misericordia pues permite, gloria al Señor, y esto costó sangre. La iglesia del Señor costó sangre, gloria al Señor. Bien, porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos de que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Esa actitud que vemos ahí, ¿verdad?, de gente comparándose, fulano, yo predico mejor, no, yo tengo tanto like, no, yo he hecho tantas campañas. Mira, hermano, siervos inútiles somos. O sea, usted puede decirme a mí, pues, la gloria del Señor Dios nos ha permitido hacer, y me siento orgulloso de donde Dios me ha llevado, lo que me ha permitido hacer, pero eso ya es pasado. Hay que seguir hacia adelante. Pero hay gente que vive con ese mismo espíritu, y vemos en los carteles de las campañas la foto del recurso, casi la mitad del cartel, dando postura. No sé, como que no se realza la figura de Cristo, se realza más un protagonismo, cuando debiera ser, ¿verdad?, realzar la figura de Cristo, porque ninguno de nosotros morimos en la cruz del Calvario, que yo sepa. Estamos aquí por la misericordia de Él, y por su misericordia estamos de pie.
Y a veces hay gente, ¿verdad?, que realzan más su figura, que realzan más su presencia que lo que Cristo hizo en la cruz. Y aquí pues vemos, ¿verdad?, esa dinámica donde se comparaban, ¿verdad? Y se comparaban, había gente que tenían buena oratoria y se comparaban con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y ciertamente, ¿verdad?, él está estableciendo, dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios. Nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, gloria al Señor. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Así que ciertamente, ¿verdad?, si hubo una iglesia de Corinto establecida, fue por la gestión primeramente del Espíritu Santo y del apóstol Pablo. En una cuestión, ¿verdad?, no recuerdo dónde está el pasaje bíblico, me parece que aquí también, en la iglesia de Corinto, se cuestiona el apostolado de nuestro hermano Pablo, y el apóstol Pablo, por el Espíritu, dice: ustedes son el sello de mi apostolado. Si hay una iglesia establecida y hay un crecimiento espiritual por Cristo, ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, ustedes garantizan de que yo soy apóstol a los gentiles. Y ellos están cuestionando el apostolado del apóstol Pablo. Es increíble, gloria al Señor. Donde puede llegar una mente, ¿verdad?, que no tienen juicio correcto. Por eso que dice, no son juiciosos, no tienen una salud mental y espiritual conforme a discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso es que nosotros, como creyentes, debemos establecer una disciplina en la escritura, en la lectura bíblica, una disciplina en la oración, una disciplina en la búsqueda del Señor, porque en esa hermosa relación Dios comienza a establecer un juicio perfecto, un juicio hermoso, donde podemos establecer y donde podemos llevar, cuando hay situaciones, podemos establecerlas diferentes a como pensábamos antes, a como razonábamos antes. Gloria al Señor. Yo puedo ver una persona antes, cuando vivía de espaldas a Dios, veía una persona en la calle y yo decía: este no tiene oportunidad, este está perdido. Y ahora lo puedo ver y yo: Señor, levanta un hombre tuyo, Señor, es un evangelista, puedo ver un pastor en él. Gloria al Señor. Porque la mente cambia, nuestra manera de pensar, de actuar, de razonar cambia. Gloria al Señor, cuando tenemos la mente de Cristo. Ciertamente, ¿verdad?, pues esta situación pues nos arroja también luz de la situación de la iglesia, gloria a Dios, pero dentro de todo ese escarnio que le estaban haciendo al apóstol Pablo, procedió con mansedumbre y humildad. Amén, gloria a Dios. Mira cómo dice el 15, ¿quién me lo lee? Y el 16, por favor. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperemos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Gloria a Dios. Así que aquí hagamos, prediquemos, seamos mujeres, seamos diáconos. Aquí la gloria es de Cristo. Amén, hermano. Amén. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo ¿para quién? Para el Señor y no para los hombres. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí la gloria es de Cristo. Donde quiera, aquí no, el ministerio fulano, hermano, no está más encima. Aquí todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Y yo me gozo en esta casa porque se ve eso bien hermoso. Y eso es lo importante, que Cristo se glorifique, que las almas se salven, que la palabra del Señor se enseñe, que busquemos el rostro del Señor. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. Y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Gloria al Señor. Mas a Él sea la gloria. Gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios. Wow. Eso yo creo que no hay ni que explicarlo. Gente, ¿verdad? Y eso
lamentablemente lo digo, ¿verdad? Con mucho dolor en mi corazón, hay mucha gente que el yo. Y entonces, pues, ¿dónde queda la gloria del Señor, verdad? Nos ayuda el Señor a cuidarnos, ¿verdad? El ego, la altivez, a veces se puede levantar, ¿verdad? Y tomar ventaja. Por eso es que tenemos que estar prestos para corregir toda desobediencia en nosotros, derribando todo argumento y toda altivez en nosotros. Gloria al Señor, primeramente. Gloria a Dios. Bien, vamos ahora al 11. Me quedan unos minutitos. Amén. Tengo el tiempo. 11:2 en adelante. ¿Quién me lee el 2, por favor? 11:2. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pues os celo con un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo, ¿verdad? Y ciertamente el apóstol Pablo celaba la obra de la iglesia, ¿verdad? Y había mucha gente que querían adueñarse de la obra, ¿verdad? Desviarlos de la verdad. Y eso, hermano, siempre lo va a haber gente que se puede acercar a usted, ¿verdad? Y presentarle ciertas ideas, ¿verdad? O tratar de argumentar ciertos razonamientos. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor y saber que nuestro Dios cela nuestra vida espiritual, cela por donde nos metemos, con quien andamos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que actuamos. Hay un Dios que nos cela, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo está estableciendo que ama esta iglesia. Fíjense que no es un celo enfermizo, ¿verdad? Sino un celo de usted guardar algo, de que aprecia algo. Y cuando usted aprecia algo, usted lo protege. Amén. Yo tengo 3 hijos y un nieto, y pues yo los amo y los guardo, ¿verdad? Y en la medida que yo pueda, pues los voy a proteger. Amén. Y uno cuando ama algo, lo protege, lo guarda, lo cela. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo amaba esta iglesia, además de las otras, y establece que es un celo, gloria al Señor, de Dios. Vive Jesús. Además de que establece también de que tienen una condición de pureza. Fíjate cómo dice, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Esto habla de una santidad, ¿verdad? Así que esa línea de pensamiento y esa corriente de los falsos maestros estaba lacerando esa condición de pureza de esta iglesia, gloria al Señor. Y ciertamente, ¿verdad? El apóstol Pablo lo señala. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, ¿cuántos se acuerdan de ese evento? Evento muy predicado, muy enseñado. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se recuerdan el proceso de la tentación? Cuando Satanás se le acerca a la mujer, a Eva, con que Dios os ha dicho, sutilmente, hermanos, porque es sutil, porque el enemigo no opera de golpe y porrazo, opera sutilmente, utilizando ciertas estrategias que parecen ser espirituales, que parecen ser buenas, gloria al Señor, pero ciertamente el enemigo se había metido con astucia en este grupo, gloria al Señor, como puede pasar a nosotros. Yo me acuerdo cuando yo me criaba en el Evangelio, que era muchacho, ¿verdad? Y yo vivía de espaldas a Dios dentro de la iglesia, cantaba y vivía una vida doble, ¿verdad? Tenía un modo cristiano y un modo en la calle, cambiaba de modo, gloria al Señor. Y cualquier cosa que me decían, yo le decía a mí, porque no tenía conocimiento bíblico. Y aún dentro de la misericordia de Dios, Dios me guardó de tanta gente que se pueden acercar y con astucia, con estratagema de hombre. Dice la escritura que los indoctos tuercen la escritura para su propia perdición. Gente que se levantan y empiezan a sembrarte una duda, porque la fe viene por el oír, pero también la duda entra por el oír. La duda entra por el oír. No, pero mira, eso no es malo. No, pero mira. Ah, pero mira. Cuando venimos a ver, vivimos de espaldas a Dios. Te lo dice uno que estuvo apartado. Te lo dice uno que estuvo en la iglesia desde chamaquito. Y cuando vine a abrir los ojos, estaba en una camilla de hospital, mirando para arriba, y como 2 doctores y un montón de enfermeros encima de mí. A ese nivel.
cuando tenía unos padres cristianos, unos familiares que oraban por mí. Gloria al Señor. Mira, hermano, Dios no puede ser burlado. Por más que brinquemos, saltemos, lo que el hombre sembra, eso segará, y en su misericordia estamos aquí. Gloria al Señor. Así que como la serpiente con astucia engañó a Eva, fíjate que el apóstol Pablo establece, ¿verdad?, ese momento donde le dimos la oportunidad, y digo dimos por cuanto todos pecamos. Eso, aunque es otro tema, pero ciertamente le dimos la autoridad sobre nosotros y sobre el mundo. Gloria al Señor. Recordemos que Dios le dio autoridad al hombre y se la cedimos al enemigo, por eso es príncipe de este mundo, porque se la cedimos. Pero por el segundo Adán, esto es Cristo, hemos sido todos reconciliados en la gloria del Señor. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, al que hemos predicado, recibí otro espíritu del que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Así que si viene uno por ahí diciendo que la salvación es a través de Judas, ¿qué usted va a decir? No. Y eso estaba pasando, ¿verdad? Habían judaizantes, habían falsos profetas, habían falsos maestros que estaban enseñando racionamiento, ¿verdad? Habían gente griega pensante también que venían con unas corrientes diferentes a lo que estaba establecido en la palabra. Gloria a Dios. Y de alguna manera pues se tiraba a la figura del apóstol Pablo, que representaba el evangelio de Cristo y la enseñanza, gloria al Señor, que se había ministrado a esta iglesia. Gloria al Señor. ¿Quién me lee el próximo? El 6 y el 7, por favor. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos os he predicado el evangelio de Dios de balde? Amén. Hay gente, ¿verdad?, que si uno establece lo que es de Dios, pues dice, pues este hermano pues es muy fuerte. La doctrina quizás es muy fuerte, pero hay momentos que hay que tener postura. No estoy diciendo, ¿verdad?, que usted pues no tenga lengua de sabio, que no tenga la sabiduría, ¿verdad? Sabemos que nuestro pastor pues tiene una sabiduría, pero después de Dios, el hombre que Dios usó para yo estar aquí es él. Ciertamente tiene sabiduría porque yo no estaba fácil. Gloria al Señor. Verdaderamente Dios ha sido bueno. Gloria a Dios. Pero a veces hay momentos del hombre de Dios tener postura, ¿verdad? Y señalar, ¿verdad? Con mucha mansedumbre, con mucha humildad, pero con mucha firmeza, ciertos puntos que no se negocian, ¿verdad? Gloria al Señor. El apóstol Pablo le tocó ese momento y aún así, ¿verdad?, se humilló, ¿verdad? Y tiene un carácter de mansedumbre, ¿verdad?, imitando a Cristo. Gloria al Señor. Dentro de una iglesia que lo estaba lacerando, escarneciendo. Gloria al Señor. Mira como dice, pegué yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuesen enaltecidos por cuanto he predicado el evangelio de Dios de balde. Vamos a leer el otro. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y así, ¿verdad?, está hablándole, gloria a Dios, de cómo el apóstol Pablo tuvo que pasar muchas veces escarnio, muchas veces por difamaciones y murmuraciones para que esa iglesia estuviera robusta. Y aún así, por las corrientes de estos falsos maestros, gloria a Dios, la figura del apóstol Pablo se veía lacerada. Gloria al Señor. Vamos a brincar al 12. Es el que está en el expositor. Ajá. Ahí mismito. Yo lo voy a leer. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo que se disfraza, así que los hay con gabán y corbata. Yo los hay gabán y corbata y los zapatos bien brillados y hablan bonito, lamentablemente, pero es así, hermano.
Y esto no es una cosa que sea novedad, estaba pasando y seguirá pasando. Amén. Pero nosotros tenemos que cuidarnos y conocer y poder identificar, siendo responsables nosotros con la palabra, quiénes son los falsos maestros y quiénes no. Le toca a la iglesia poder identificar. Amén, hermano. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, gloria al Señor. Así que dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que ciertamente es una advertencia, un aviso a que nosotros, ¿verdad?, podamos identificar, gloria al Señor, y que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Esta iglesia está en crecimiento, sabemos que Dios va a abrir unas puertas hermosas, y cada uno de nosotros es responsable por poder identificar a aquellas personas que vienen disfrazadas de ovejas, ¿verdad que sí? Dice la Escritura, ¿verdad?, que tienen disfraz de oveja, pero con sus obras niegan la eficacia de la misma fe, ¿verdad?, que ellos dicen tener. Gloria al Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado, gloria a Dios. Cada uno de nosotros, vuelvo y repito, somos responsables de tener el juicio correcto por la Escritura, de poder discernir cuál es el tiempo que nos ha tocado vivir, de tener una vida secreta en lo íntimo con Dios. No es en la escuela dominical, no es solamente los servicios, no solamente la semana. Cada uno de nosotros tenemos que tener una responsabilidad, porque a fin de cuentas Dios sigue siendo Dios y nosotros necesitamos de Él. Y nosotros espiritualmente tenemos que prepararnos, porque no andamos según la carne, sino el Espíritu. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y eso es importante que lo entendamos, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles, y tenemos que darle espacio a que el Espíritu Santo gobierne cada día más en nuestras vidas. Termino con esto. Fíjense que el apóstol Pablo, en todo este escarnio que estaba pasando, procedió de una manera correcta, procedió de una manera imitando a Cristo. ¿Por qué? Porque vive una vida del Espíritu. Si no, a lo mejor ni la carta se hubiera escrito. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Cuál es la importancia de vivir en el Espíritu? ¿Cuál es la importancia de darle espacio a que el Espíritu Santo gobierne ciertas áreas de nosotros y podamos despojarnos de lo que a Dios no le agrada y ser renovados constantemente? De hecho, la Biblia dice: renovado en el espíritu de vuestra mente, por medio del Espíritu, tener un juicio correcto, pensar y actuar como Cristo actuó. Gloria al Señor. Así que nos toca a cada uno de nosotros, gloria al Señor, llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estamos todavía, quedan unos minutitos. Vamos a esperar que... Ajá, hermana. Que como habíamos leído en los versículos anteriores, que Satanás es bien engañoso. La palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos el cristiano que no tiene suficiente conocimiento de la palabra, porque no la escudriña, pues es fácil de engañar. Vemos muchas iglesias que están adoptando muchas cosas antibíblicas, y muchos cristianos pues se dejan llevar por esa sutileza que está usando Satanás, ¿verdad?, para engañarse. Pero si uno escudriña la palabra y tiene ese conocimiento que dice la palabra que tenemos que tener para no ser engañados, pues entonces estamos, ¿verdad?, pues estamos por buen camino, estamos más ¿cómo es?, más alerta, más despiertos, a que podamos ser engañados. Somos humanos y pues muchas veces, si no estamos firmes, pues podemos ser presa fácil de esa sutileza que aparentemente parece ser buena, es buena, pero no lo es. Se está filtrando grandemente en las iglesias. Gracias a Dios que no, así no pasa eso. Estamos ahí peleando la batalla. Mire, hermano, pero si pasa, hermano, es eso. Por mire, falta hermano, de conocimiento. Yo me acuerdo que cuando yo vivía una vida así dentro de la iglesia, ¿verdad?, yo le decía amén a todo. A todo yo le decía amén. A todo amén. Y me podían decir que Judas dice, sí, amén. Porque no tenía conocimiento. Vivía una vida a como saliera el día. Pero luego que tuve un encuentro con el Señor y empecé a escudriñar la palabra, empecé a empezar a identificar y a sacar. ¿Por qué?
Porque empezó el Señor a renovar mi mente, a crear un juicio correcto. Y entonces podemos identificar los falsos maestros y también identificar en mí, situaciones que Dios no le agrada y que hay que romperlas, derribando en mí todo argumento, todo altivez. Porque es bueno para allá y ciertamente hay que identificar, ¿verdad?, la parte centrífuga, pero la centrípeta que es mía, que soy yo, ahí tenemos que, hermano, y yo sé que es un proceso doloroso, yo sé que es fuerte, yo sé que es en los secretos donde Dios trabaja con nosotros. Y ciertamente pues Dios va formando y Dios va cambiando, ¿verdad? Somos pasos de vara, como dice el hermano, somos humanos. Pero es un proceso hermoso cuando Dios nos rompe, cuando hay un dolor envuelto, donde somos marcados. Pero es glorioso cuando vemos el resultado que Dios hace. Porque el creyente está en una constante metamorfosis, una constante transformación por medio del Espíritu y la figura de Cristo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, cómo Él anduvo, cómo Él actuó, cómo Él piensa. Yo sé que usted tiene que haber pasado por esta situación. A lo mejor en años atrás pasó por una situación y actuó de una manera, y ahora pasa por una situación similar y actúa diferente, y uno mismo se sorprende y wow, Señor, tú eres grande. Tú eres grande, porque el Miguel Algarín de aquel tiempo no hubiera actuado así, y ahora actuó diferente. No soy yo, es Dios. Amén. Obrando. Amén. Hermano François iba a decir algo. Sí, a mí me tocó mucho un caso de este joven que se declaraba abiertamente ateo, y él me decía: yo puedo ser tu amigo si tú reconoces que cabe la posibilidad de que Dios no existe. Mira cómo van. Y yo le dije: yo no puedo decirte eso porque para mí Dios es real. Es real, punto. Mi vida es real. Y él insistía, ¿verdad? Y si hubiera sido por la presión que él me metió, cae mucho. Pero él me dijo: tú entiendes que él era apartado, era guía, inclusive sido líder y había incluso recibido el don de lengua. Sí, y una persona que llega a ese punto, tú verlo apartado a todo lo extremo, ¿verdad? Es bien triste, y como dice mi hermana, somos humanos, pero sí, el Espíritu nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y cuando usted sienta esa semillita en su corazón de incredulidad, de un ataque del enemigo, porque esos son ataques mentales del enemigo, pues váyase a una ayuno de oración y dígale: Señor, llévame a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo lo va a hacer. Ninguno está exento a recibir esos ataques, son normales y diría yo hasta cotidianos. Una de las cosas que esa persona recibió de ataque fueron estas personas que científicos que prueban cómo es que el cerebro actúa y te hace sentir unas cosas que tú piensas que son espirituales, pero realmente tu cerebro, bla, 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 bla. Pero si sigue leyendo por su contraparte, hay gente que dice: cuando un cristiano adora, el cerebro tiene unos efectos diferentes, ¿verdad? Unas ondas, bueno, tienen que buscar información, es tremendo. Pero el punto es que vamos a recibir ataques mentales, vamos a recibir ataques, y tenemos que, ¿verdad?, siempre pedir al Espíritu Santo que la misericordia de Dios nos lleve a toda verdad. Amén. Y a toda justicia, porque Él sí lo hace. Amén. Hermana Ana levantó la mano. Sí, en la Biblia dice, pues que aunque somos humanos, amén, no batallamos como humanos. Amén. Y en el versículo que sigue, es importante, parafraseando, nos dice que esas armas que el Señor nos da tienen el poder divino. O sea, que tenemos que convencernos de que si estoy orando, esta oración tiene poder. Yes. Si estoy reclamando la palabra tiene poder. Y ese versículo, ¿verdad?, de que esa arma que voy a utilizar tiene ese poder divino para combatir. Hay ocasiones que vienen pensamientos, uno piensa, tal persona, o yo no tengo la gracia, y hay un versículo que dice: yo pongo en tu frente un diamante, y yo siempre me acuerdo de eso, ¿verdad? En la frente tengo un diamante para cortar todo pensamiento negativo que venga contra mí. Y ese diamante que el Señor me pone en su palabra, para que yo sepa que esa palabra tiene el poder para combatir cualquier cosa negativa. Ciertamente los dardos, ¿verdad?, que habla la Escritura, el escudo de la fe debe actuar. En Efesios 6 nos habla de la armadura del creyente.
Y ciertamente, ¿verdad? En términos generales, ¿verdad? Debemos cuidarnos. El tiempo que nos ha tocado vivir no es fácil, gloria a Dios, pero Dios en su misericordia ha dejado su Espíritu Santo. Y Él es el consolador, es el que nos guía. Y es el que nos guía, ¿verdad? Es el consolador, así que ciertamente... Tiene la culpa de que se haya dormido el técnico. Amén. Porque no oye ruido y se queda dormido ya. Ajá, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, para que el Señor nos fortalezca. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a identificar situaciones, Señor, o aquello que no te agrada en nuestras vidas, para que poder para derribarlo, Señor, con la autoridad que tú nos das. Para que entonces, Señor, podamos señalar a otros el camino correcto. Señor, ayúdanos, ayuda a nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, queremos honrarte. Ayúdanos también a identificar a aquellos que quizás vienen con una agenda oculta, Señor, aleluya, contra tu pueblo. Bendice a tu siervo, bendice a los líderes y a cada hermano de esta casa, que el discernimiento de espíritu sea operando, Señor, para poder identificar a aquel que viene, Señor, con una agenda oculta contra esta casa. Señor, lo creemos. Te damos gracias por tu palabra y esperamos siempre en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor.